El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que debe de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Los textos de la liturgia nos propone el día de hoy son unos textos demasiado fuertes, unos textos demasiado duros que dirige el Señor en diferentes épocas de la historia, también hoy, a cada uno de los fieles. En el libro del profeta Isaías debemos encontrar que la gente era cumplidora textual de la ley de Dios. Se reunían, se congregaban para dar culto a Yahvé. Pero además de reunirse para dar culto, vivían una vida totalmente diferente. Vivían una vida que no estaba de acuerdo con lo que enseñaban las Sagradas Escrituras. No estaban de acuerdo con lo que se predicaba en el culto. Entonces, el Señor dice: pero ¿de qué me sirve a mí que estén yendo a celebrar, que me estén haciendo holocaustos? ¿De qué me sirve que estén allá como unos angelitos con aureola y todo, pero en la vida diaria, en el común actividad que desarrollan, están haciendo lo contrario? Por eso clama que haya un mundo basado en el derecho, que el mundo de derecho es el mundo de la justicia, y donde hay justicia, él dice, hay que defender a la viuda, al prójimo, hay que hacer el bien. Donde hay justicia, no solo hay que ir a celebrar litúrgicamente, sino hay que celebrar en el corazón. Lo que yo celebro en la liturgia, tengo que hacerlo en la vida diaria, tengo que ponerlo por práctica, tengo que hacerlo por obra, y no solamente que se quede en cánticos y aleluyas, en holocaustos y ofrendas, pero mi vida dice todo lo contrario. Mi vida tiene que ser una vida de testimonio de fe. Mi vida tiene que ser una vida en la que yo refleje que soy imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto que tengo que comportarme como Dios. Por supuesto, el Salmo responsorial nos habla del mismo tema, solo que va más allá, para explicar que no es que reproche los sacrificios por sacrificios, no es que reproche
que la gente se reúna, se congregue, que participe en el culto a Dios, sino que lo que está criticando y reprochando es que lo hagan como loros, que se reúnan para darle culto a Dios, pero de boca para afuera, porque lo importante es que se le dé culto del corazón. Los preceptos de mi alianza son preceptos que deberéis cumplir porque son enseñanza. Entonces, no es lo que yo aparento, no es el vestido que llevo puesto, no es lo que yo le hago creer a los demás, es lo que yo vivo en el corazón, porque eso es lo que Dios ve. Por eso, el salmo de respuesta, la antífona de respuesta que hace parte integral del salmo, dice: bienaventurados, dice, al que sigue el buen camino le ha de ver la salvación de Dios. Y seguir el buen camino no es aparentar. Seguir el buen camino es realmente vivir las enseñanzas de Dios. Entonces, el Santo Evangelio, en el mismo sendero, nos explica que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. En algunos textos dice guerra, en otros violencia. Pero es que lo que pasa, según los dos textos anteriores, es que la gente había puesto a Yahvé, había puesto a Dios en segundo plano. Yo voy y le rindo culto, pero en mi vida vale más mi fortuna, vale más mi familia, vale más mis propiedades, vale más el resto. Aquí lo que nos está diciendo es que hay dos tipos de paz: la paz que da el mundo y la paz que da Dios. Y Él vino a traer la paz de Dios, la verdadera paz, la única paz, porque la otra es una paz fingida, es una paz falsa, y es la paz que debemos nosotros buscar, es la verdadera paz, la de Dios. Ejemplo, si yo empiezo a seguir los caminos de Dios, algunos familiares dirán: pero este ya se volvió beato, ya no rumbea, ya no hace tal cosa, lo invitamos y no va. Entonces, no es que yo voy a proporcionarle espada o violencia o guerra a mi familia, es que ellos me la van a proporcionar a mí para tratar de convencerme que no ande detrás de Dios. La guerra me la va a dar el mundo, ¿cierto? El mundo. ¿Cómo es que no se apega a nuestras costumbres? Si todo mundo hace tal cosa, ¿por qué no la quiere hacer? ¿Por qué quiere seguir apegado a las cosas de Dios? Entonces, ese encuentro que proporciona la falta de paz, no es que el Hijo de Dios, no es que el seguidor de Dios lo esté propiciando, es que los familiares y amigos y conocidos y todo el mundo lo va a cuestionar. Hasta la Corte Constitucional nos va a decir que cómo es eso que no aceptamos el matrimonio LGTBI y la eutanasia y el aborto, y se pondrán en contra de nosotros porque defendemos la moral, la ética, las buenas costumbres, las enseñanzas de Dios. Por eso habla de que trae violencia, de que trae espada, porque los que quieren hacer el bien siempre serán atacados, pero tendrán que tener la fortaleza que les da Cristo, tendrán que tener la suficiente fuerza de voluntad, la perseverancia para seguir en el bien, que poco a poco irán permeando el mal, poco a poco irán construyendo el bien a fuerza de hacer el bien. Nunca responder al mal con otro mal, sino responder al mal con oración y con buenas obras. Porque además termina el texto así como terminó el Salmo, de una manera extraordinaria. Dios no se queda con nada, Dios todo lo devuelve multiplicado. Dios tiene una paga para los que obran bien. Y termina el texto que al que reciba a alguien que es de Dios como que es de Dios, tendrá paga de Dios. Al que reciba a alguien que le hace el bien, al que reconozca, diga bendito el Señor que esa persona está haciendo el bien, tendrá paga de eso. Y el que auxilia a los pobres, porque está hablando de derecho
y de justicia, al que le dé aunque sea un vaso de agua al que tiene sed, nos está recordando las bienaventuranzas, ¿cierto? Al que haga las obras de misericordia, las obras de caridad, ese será supremamente importante en el reino de los cielos. Dios no se queda con nada. No nos preocupe que el mundo nos rechace por obrar bien. No nos preocupe que el mundo nos haga a un lado por seguir a Cristo Jesús. Seamos felices de que Cristo Jesús ve esto y lo reconoce y lo premiará en el momento que considere conveniente. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es compasivo y misericordioso con todos. Por eso presentemos las súplicas orando los unos por los otros. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que la Santa Iglesia, en comunión con el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, los religiosos y laicos, no dejen de predicar siempre con vigor la palabra que transforma los corazones. Escúchanos, Señor. Que nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, sea infatigable en su celo pastoral, ferviente de espíritu y consolide la comunión de nuestra Iglesia arquidiocesana. Escúchanos, Señor. Que en todas las personas, en especial en los gobernantes, pueda crecer el amor y la paz por la escucha de la palabra de Dios. Escúchanos, Señor. Que los esfuerzos de los que luchan por la paz den frutos en los países desolados por las divisiones y las guerras. Escúchanos, Señor. Que nosotros nos sensibilicemos a vivir la fraternidad, la solidaridad y como expresión de ello brindemos oportunidad a todos, especialmente a los más afectados en estos tiempos de crisis. Escucha